Bueno, empezamos ya entonces. Yo creo que 6:03, ni tan mal. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa coloquio organizada con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta mesa la hemos organizado en colaboración con Amnistía Internacional, con el grupo local de Villalba y con la plataforma UNED por Palestina. Y el objetivo de la mesa es tratar precisamente por la celebración de este día sobre los derechos humanos del pueblo palestino. Esta mesa, como sabéis quienes nos habéis acompañado, y aquí hay un buen montón de gente que nos acompañaba a estas mesas que se celebraron hasta hace apenas 2 años, se ubican dentro de un ciclo más amplio que se llama La defensa de los derechos humanos a debate en la UNED. Y su objetivo es promover dentro de esta casa un enfoque de derechos humanos, feminista, antirracista y de respeto a la diversidad en todas sus expresiones, que consideramos que es necesario no solo para entender los problemas sociales contemporáneos, la realidad, sino también para actuar sobre ella. Bueno, el genocidio en Gaza, llevado a cabo por Israel desde el 7 de octubre de 2023, del que se han reportado en tiempo real multitud de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, entre ellos los aproximadamente 50.000 niños que han resultado muertos o heridos entre la población civil, alrededor aproximadamente también de 220 periodistas asesinados, 65 de ellos de forma deliberada por ejercer su profesión, más la utilización del hambre como arma de guerra, en fin, todas las líneas rojas que se han podido pasar ya se han traspasado. Son situaciones insoportables que han sido contrastadas y documentadas por la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, así como por distintos organismos de Naciones Unidas y movimientos de defensa de derechos humanos de reconocida solvencia en todo el mundo, como por ejemplo Amnistía Internacional, entre otros. Estas organizaciones y expertos y expertas de todo el mundo atestiguan que este genocidio es un capítulo de la ocupación colonial, de la limpieza étnica, de la expulsión de la población, del apartheid y del bloqueo al que Israel ha sometido a la población palestina durante décadas, y que en la actualidad continúa luego del alto el fuego del 9 de octubre y continúa con la complicidad internacional. Para documentar esa complicidad internacional y en especial la complicidad de la Unión Europea y del Estado español en el mantenimiento de esta situación, hemos recurrido, al pensar en este acto, a tres informes que han sido emitidos en los 2 últimos meses. Por lo tanto, dan cuenta de la situación reciente. El primero de ellos es el último informe de Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. El informe, que está disponible en red, es titulado El genocidio de Gaza, un crimen colectivo. El segundo de los informes, en septiembre de 2025, es un informe de Amnistía Internacional que se llama Desactivar la economía política que permite los crímenes cometidos por Israel, lo que los estados y las empresas deben hacer para dejar de alimentar el genocidio, el apartheid y la ocupación ilegal perpetrados por Israel. Y el tercero de los informes, el más reciente de todos, el 28 y el 29 de noviembre, es el informe del Tribunal de los Pueblos sobre la complicidad en el genocidio de Palestina en el Estado español, en el que se desvela el entramado de intereses económicos, políticos y culturales que desde aquí, desde España, permite la comisión y la normalización de crímenes de lesa humanidad contra los palestinos. Y como digo, este tribunal se celebró hace apenas 2 semanas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Sobre estos 3 informes, y para analizar y para comentar de forma sintética y de forma comprensiva estos textos, hemos invitado a 4 personas, expertos y expertas en el tema, que nos acompañan hoy, a quienes agradecemos profundamente su generosidad y también su disponibilidad. No sabemos cómo hacen, porque no paran de estar en todos los sitios y atender y decir que sí en momento así, en tiempo real, y de verdad que os estamos sumamente agradecidos por participar en esta mesa. Voy a empezar presentando, así por orden de izquierda a derecha, a Isaías Barreñada.
Isaías es profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y codirector del Grupo de Investigación Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio. Entre sus áreas de especialización está el análisis de los conflictos Palestina-Israel y el Sáhara Occidental. Ha trabajado en organismos públicos y privados, en acción exterior y colabora en varios think tanks españoles y europeos de derechos humanos. No voy a citarlos, es muy largo, tenéis su currículum a disposición en Internet. Solo quiero decir que es autor de numerosas publicaciones, artículos y libros sobre la ocupación palestina. Voy a citar nada más que dos, uno que ha salido este año recientemente, que se llama Después del genocidio, el incierto futuro palestino con José Abu Tarbush. Y el año pasado un libro que se titula La cuestión palestina, colonialismo, Nakba, ocupación y genocidio, que es coordinado con Logenstier. ¿Sí? Isaías ha participado en esta casa en la elaboración de 2 series documentales realizadas y producidas por UNED Media. La serie Sáhara Occidental, Memorias de una Resistencia, que fue codirigida por Yolanda Prieto, de UNED Media, y por mí misma, y que fue emitida en televisión española en febrero de 2022, como suele ocurrir con estas series y estos documentales que se realizan para Canal UNED. Justo el día del aniversario de la creación del Frente Polisario, el 46 aniversario del en febrero de 2022. Y la segunda serie documental, el segundo reportaje en el que ha participado Isaías, se titula Palestina, una tierra negada, que ha sido también realizado y producido por UNED Media en 2024, marzo del 2024, y que hasta la fecha continúa censurado por la propia universidad. A su lado está... espera, que te tengo aquí. A su lado y a mi lado está Sonia Boulos, que es profesora titular de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Nebrija, en Madrid. Es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y es experta en la protección internacional de los derechos humanos, especialmente en Oriente Medio y en concreto en Palestina, donde procede. Ha participado como investigadora principal en varios proyectos nacionales e internacionales sobre este tema, sobre el que ha publicado también numerosos artículos y varios libros que han sido traducidos a distintos idiomas. Además, Sonia es otra de las participantes en el documental Palestina, Tierra Negada, realizado y producido en mayo de 2024 por UNED Media y que hasta la fecha continúa censurado. A mi lado está... Aquí te tengo, espera. Alejandro Galvez. Alex es investigador y analista de derechos humanos, es experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional y concretamente es experto en Israel y los territorios palestinos ocupados en Amnistía Internacional España. Y esa es la razón por la que le hemos invitado. Y al lado de Alex, la última de las invitadas es una compañera que es profesora de esta casa, es Irina Fernández Lozano. Irina es profesora en el Departamento de Estructura Social de la UNED y es doctora también por la misma universidad. Irina es miembro de la plataforma UNED por Palestina y ha formado parte del equipo de coordinación del Tribunal de los Pueblos sobre la complicidad con el genocidio palestino en el Estado español, el tribunal del que os hablaba, que ha sido celebrado hace apenas un par de semanas. Bueno, entonces yo con esa presentación termino. Vamos a comenzar, si queréis, por el mismo orden que os he presentado, en torno a unos 15 o 20 minutos. Y la idea es que al acabar las exposiciones hagamos de esta mesa la segunda parte, es decir, hagamos el coloquio que dé paso también a vuestras intervenciones y a la conversación, ¿no? Adelante, Isaías. Te voy a pasar el micrófono. Bien, pues buenas tardes. Un placer poder compartir mesa con el resto de las personas que han sido presentadas. Agradezco a la
organizadoras, tanto de Amnistía como de la UNED, ¿no? Yo voy a simplemente introducir muy brevemente, voy a intentar con mi presentación un poco introducir y proponer algunas ideas un poco de balance, ¿no?, sobre la situación 2 años después del inicio del genocidio de Gaza en octubre del 23, para poder entender mejor las contribuciones de los demás compañeros y compañeras, ¿no? Ha habido un genocidio, eso es indiscutible. No hay que esperar a que la Corte Internacional de Justicia emita una sentencia, ¿no? Hay pruebas más que suficientes, testigos directos, víctimas, organismos internacionales, ONGs, la propia relatora de Naciones Unidas, la Comisión Independiente también del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, hay elementos suficientes como para constatar que hemos vivido un genocidio. Es que el micrófono no es micrófono, es solamente para grabar. Ha habido un genocidio, pero el hecho genocidiario no es nuevo. Y esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, esto no ha sido, digamos, una deriva, un hecho excepcional, ¿no?, en el marco, pues, de una guerra que se ha, digamos, salido de lo previsible, no es un accidente. Es la última fase de un proceso que lleva más de 140 años, que ha ido acumulando distintos fenómenos que podríamos llamar ilícitos internacionales, ¿no?, desde el principio. El colonialismo de asentamiento, que tenía por objeto suplantar a la población autóctona y reemplazarla por una sociedad de colonos, eso ya a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. La desposesión, la limpieza étnica, el apartheid que se crea en Israel desde el primer día de historia independiente de ese Estado, la ocupación beligerante de larga duración, que es una anomalía, porque las ocupaciones en el marco de un conflicto o inmediatamente después se caracterizan precisamente por ser periodos interinos cortos, ¿no?, y además sujetos a una serie de normas. Nos encontramos ante una anomalía de ocupación indefinida, el castigo colectivo, el bloqueo. Bueno, el genocidio es la última fase de esa violencia estructural que se ha vivido en Palestina. Y es un genocidio que no ha cesado a pesar del supuesto alto el fuego, ¿no?, de hace 2 meses. Se contabilizan ya más de 400 civiles muertos, ¿no?, por distintas razones, operaciones supuestamente localizadas, ¿no?, y con objetivos muy concretos, pero que al final se traducen en víctimas civiles, más destrucciones, más desplazamiento, diría incluso una mayor consolidación de la ocupación en Gaza y en Cisjordania, ¿no? Y a este genocidio, además, se le ha sumado una guerra regional. Recordemos que Israel ha llevado a cabo actos ofensivos militares ilegales, en todos los casos, ilegales, violando la soberanía de otros estados, utilizando la violencia contra población civil, etcétera, en al menos 6 países, ¿no?, de la región, en el Líbano, en Siria, en Irak, en Irán, en Yemen, en Qatar, ¿no?, además de en aguas internacionales, ¿no?, que se lo recuerden, pues, a las flotillas que han sido interceptadas en actos claramente de piratería, ¿no? Bien, el genocidio ha sido además una segunda catástrofe enorme para el pueblo palestino. Los palestinos utilizan un término para evocar lo que supuso la descomposición, la desmembración de su realidad en 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Utilizan el término Nakba, la catástrofe. Y fue un hecho traumático, fundacional de la condición de palestinos
hasta el día de hoy. Es decir, todas las familias se vieron afectadas de alguna forma, divididas, dispersadas, perdieron sus propiedades, se vieron obligadas pues, a abandonar sus lugares de origen, perdieron su memoria, sus recuerdos materiales, ¿no? Lo que hemos vivido hoy, estos 2 últimos años al menos, en Gaza, es una catástrofe incluso de dimensiones que cuantitativamente, si las comparamos, son incluso mayores, ¿no? Son incluso mayores. E inevitablemente vamos a vivir las próximas décadas, ¿no? Las consecuencias de esta segunda Nakba, ¿no? Es algo así, podríamos poner un poco como referencia, ¿no? El impacto que ha tenido la Guerra Civil Española, ¿no? Que marcó a varias generaciones, ¿no? De los que vivieron directamente la guerra, la represión, pero también sus descendientes, la primera generación, ¿no? Que vivió el silencio, ¿no? La memoria. Bueno, pues imaginar eso es lo que ha ocurrido en Gaza, ¿no? Con un impacto humano, muertos, heridos, traumatizados, desaparecidos, ¿no? Enorme. Los porcentajes más o menos suponen el doble de las víctimas, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, ¿no? Y eso que no tenemos todavía cifras completas de las víctimas directas, ¿no? Una destrucción de las infraestructuras, de las redes de comunicación, de las redes de servicios públicos, incluso del patrimonio histórico, ¿no? A una escala totalmente inimaginable, ¿no? Porque no es que se haya bombardeado una ciudad porque supuestamente era el lugar de refugio, ¿no? De la resistencia palestina, no, es que se la ha vaciado, se la ha destruido y se han reducido los restos, los escombros, a polvo en muchos casos. Es decir, ¿qué hay detrás, ¿no? de una decisión de ese tipo? Que no es solamente, ¿no? castigar, ¿no? o perseguir, combatir a quien ha sido responsable pues, de la operación armada del 7 de octubre, sino borrar del mapa, ¿no? De hecho, en estos 2 años, muchos análisis y muchas reflexiones han utilizado toda una panoplia, ¿no? de términos para intentar describir cada una de estas facetas afectadas por el genocidio, ¿no? Se ha hablado de ecocidio, ¿no? Porque el nivel de destrucción va a dejar una huella, ¿no? en el medio ambiente para probablemente siglos. Las reservas de agua subterránea están contaminadas, ¿no? Y eso no se cambia de la noche a la mañana, eso no se limpia como si fuera, ¿no? algo sencillo. Las tierras de cultivo están afectadas, ¿no? Va a haber restos de los escombros de las casas destruidas, restos de las municiones, ¿no? Hay mucha literatura sobre el ecocidio, pero hay mucha literatura también sobre el epistemicidio, es decir, la destrucción, por ejemplo, de la capacidad de la sociedad palestina en Gaza de formar, ¿no? de educar, la destrucción del sistema educativo. No queda una universidad en pie en Gaza. No queda una sola. ¿no? Leí hoy por la mañana, ¿no? cómo se está intentando volver a poner en marcha la educación básica, ¿no? Pero es que queda un 10% de las escuelas que se pueden utilizar, ¿no? Si a eso le añadimos la falta de medios, la falta de profesores, el impacto que tienen los estudiantes, etcétera, estamos hablando de una brecha, ¿no? en la educación que va a dejar, obviamente, una huella, ¿no? a largo plazo. Gaza es un lugar invivible. Ya había sido señalado como un lugar en el año 2010, me parece que fue, ¿no? Y había estimaciones de que en unos pocos años Gaza no sería un lugar apto para vivir, ¿no? Fue Naciones Unidas quien llegó a esa conclusión. En cuanto a recursos, en cuanto a fuentes de trabajo, esto hoy se ha quedado muy atrás, ¿no? Es que Gaza va a ser un lugar inhóspito o invivible durante décadas, ¿no? Durante décadas. Se ha hablado también de memoricidio, de la destrucción del patrimonio. Se ha hablado de politicidio, la persecución de cualquier forma de organización social y política de los palestinos, ¿no? Organizarse se ha convertido en un crimen, ¿no?
Es decir, estamos ante una catástrofe realmente multifacética que va a dejar una enorme impronta. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional ante todo esto? Pues obviamente la comunidad internacional en su enorme diversidad, porque cuando hablamos de comunidad internacional estamos hablando de actores estatales, de organismos internacionales, incluso actores no estatales, pero que desempeñan un cierto papel, generando debate público, activando, ¿no?, dinámicas a nivel internacional. Movimientos sociales también forman parte de la comunidad internacional. La comunidad internacional ha respondido de forma muy dispar, pero está claro que globalmente ha fallado en cuanto a proteger a los palestinos, ¿no? El gran problema ha sido que la comunidad internacional, y especialmente los estados y las organizaciones internacionales, han sido incapaces de cumplir con una obligación. Una obligación. Es decir, la responsabilidad de proteger a una población como la Palestina sometida a un genocidio no es un acto voluntario o gratuito, es una obligación de los estados. Cuando un estado firma una convención, cuando es miembro de una organización internacional, como Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no?, cuando participa de las actividades del Consejo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, se atiene a una serie de obligaciones, ¿no? Y de hecho, si prestamos atención a los informes de la relatora, por ejemplo, los 4 informes de la relatora Francesca Albanese, todos terminan con recomendación a los estados. Los estados deberían hacer esto, esto, esto y lo de allá. Si vemos los informes de la Comisión Independiente de Investigación sobre Gaza, mandatada por el Consejo de Derechos Humanos, que ha publicado varios informes en estos 2 últimos años, terminan con lo mismo. Los estados deberían hacer esto, esto, esto y lo de más allá. Las propias convenciones que los estados firman. Es decir, los estados se comprometen. Por ejemplo, la Convención sobre la prevención, ¿no?, y la persecución del crimen de genocidio obliga a los estados que la han suscrito a actuar para prevenir. No hay que esperar que haya una sentencia. Hay que actuar de forma preventiva. Los estados se han quedado muy lejos de esas obligaciones, ¿no? Y no solo eso, sino que con su silencio, con su inactividad, con su pasividad, con su bloqueo en algunos casos, se han convertido de facto en coperpetradores, en contribuyentes, ¿no?, de la situación, ¿no? Obviamente algunos otros han sido claramente cómplices. Quien ha alimentado la maquinaria de guerra, quien ha evitado, por ejemplo, que la Unión Europea adopte decisiones colectivas, obviamente han alcanzado un grado, digamos, de complicidad que es muy, muy superior, ¿no? Sin embargo, si vemos a nivel global, Gaza ha supuesto una sacudida. La comunidad internacional está dividida. Ha habido algunos estados que desde muy pronto se posicionaron. Y aquí la línea no es exactamente Occidente y el resto del mundo o el norte y el sur, no. Hay países del sur que no han respondido o que han sido cómplices y hay países del norte que han sido más coherentes en la medida cada uno de lo que ha querido, de lo que ha podido, ¿no? Pero claramente ha habido una enorme división. Sin eso, por ejemplo, no podríamos encontrarnos con el hecho de que haya un procedimiento en la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio, ¿no? Eso lo han activado pues, Sudáfrica y luego una serie de países que se han unido, ¿no? Lo mismo algunos otros procedimientos en la Corte Penal Internacional, ¿no? Pero en todo caso, ha habido una fractura. Y eso se ve, por ejemplo, en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando se discute la adopción de una resolución, por ejemplo, ¿no?, llamando a el cese de las hostilidades, la apertura de las puertas de Gaza para que entre ayuda humanitaria, etcétera, claramente vemos que hay 2 mundos, ¿no? 2 mundos, los que votan a favor de estas cuestiones que son básicas, que son de sentido común o de sentido humano básico, ¿no? Y una parte de la comunidad internacional que se abstiene, se ausenta, que es otra fórmula, digamos, de escabullirse que tienen algunos estados, es ni siquiera no votan ni a favor ni en contra, ni se abstienen, sino que ese día no van. Y así ha habido. En todo caso, ha quedado patente que la arquitectura internacional,
lo que llamaríamos el sistema internacional, ¿no? Tiene referentes normativos, tiene normas, tiene reglas del juego. Podemos cuestionar algunas de ellas que a lo mejor son insuficientes o que son etnocéntricas, que son muy occidentalocéntricas, ¿no? Bien, pero las hay. Y si se hubieran aplicado, ¿no? Probablemente no se habría llegado al nivel en el que estamos. Es decir, hay normas. El problema es otro. El problema es si esas normas son efectivas, se aplican, si los estados, que son los que tienen obligaciones de cumplirlas, se las toman en serio. O, más bien, lo que hemos visto es que las normas sirven cuando interesa, ¿no? Se aplican sanciones a algunos países que violan la soberanía de otros estados. 19 rondas de sanciones tiene ya Rusia por la ocupación de Ucrania. Israel ni una sola. Y otras fórmulas, ¿no? La Unión Europea, y luego mis compañeros van a volver sobre ello, ha demostrado además que a pesar de presentarse durante mucho tiempo como un referente, como, entre comillas, una potencia normativa, es decir, como un actor en la escena internacional que puede servir de modelo a la hora de aplicar el derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y otros, la Unión Europea ha mostrado que digamos, su retórica, ¿no? de ser un elemento de ejemplo, ¿no? Pues se ha quedado en mero humo, ¿no? La Unión Europea tiene unos procedimientos a la hora de tomar decisiones en materia de política exterior que permite que, si no hay una opinión unánime entre los miembros, pues la Unión Europea se tiene que callar, ¿no? Y por lo tanto no actúa. Y entre 27, con culturas políticas, con memorias históricas, con formas de leer y de interpretar lo que pasa en el mundo, o incluso con relaciones históricas muy distintas respecto a Palestina e Israel, obviamente nunca ha habido consenso. ¿Cuál es la respuesta de la Unión Europea en estos 2 años? Nada. No ha hecho nada, a pesar de que la Unión Europea lleva 40 años posicionándose, al menos de forma retórica, pero también con algunas políticas, ¿no? Como la ayuda al desarrollo, etcétera, en favor de los derechos de los palestinos. Bueno, parece que en estos 2 últimos años la Unión Europea se ha olvidado de todo eso. Por lo tanto, sus divisiones, su incapacidad para tomar decisiones, su incoherencia, por lo tanto, ¿no? Con posiciones anteriores han convertido a la Unión Europea, desgraciadamente, en un cómplice. En un cómplice. Ya no es solamente en un actor pasivo o incapaz de actuar, en un cómplice, porque junto con el apoyo que han prestado pues, algunos países como Estados Unidos, los que le siguen son países europeos. Y no solamente como proveedores de armas, sino que muchos otros, permitiendo que se utilice su espacio, por ejemplo, para el tránsito de armas, manteniendo intercambios comerciales de productos que pueden tener doble uso, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, normalizando las relaciones con un Estado genocida, ¿no? Es obviamente una complicidad. Si nuestro interlocutor es un país que comete crímenes de esa envergadura, obviamente no se pueden tener relaciones normales. Si mantienes esas relaciones normales, ¿no? Y esto lo podemos traducir en el caso español. Si consideramos que Israel es un Estado genocida, ¿qué hacemos manteniendo relaciones como si no hubiera pasado nada con ese Estado? Hay mecanismos diplomáticos de muy distinto nivel para relacionarse con países Pero esto mismo ocurre a nivel global, el llamado sur global, ¿no? El conjunto de países, por ejemplo, emergentes, ¿no? Del continente africano, americano, asiático, tampoco se ha mostrado mucho más coherente. Algunos países han tomado una posición clara, Brasil, por ejemplo, Sudáfrica, pero ¿qué ha hecho la India? ¿Qué ha hecho China? A nivel declarativo ha recordado que apoya una solución política, que está en contra del uso de la violencia, etcétera, etcétera, pero no ha utilizado palancas de poder, ¿no? Para sancionar, que ha hecho la Federación Rusa, ¿no? Recordemos que ninguno de ellos han aplicado sanciones efectivas, ¿no?
en este caso. Lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años creo que tiene una importante trascendencia para la cuestión palestina. Es decir, la cuestión palestina, después de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo en Gaza, va a tener que considerarse de una forma diferente. Se ha llegado a un punto de no retorno. Es decir, el cese de las hostilidades no permite volver a la situación anterior al 7 de octubre. Estamos en un escenario distinto por su impacto, por su alcance, por su profundidad, por muchos elementos. Es decir, hay un antes y después, ¿no? Y esto tiene muchas implicaciones porque precisamente hoy estamos viendo cómo muchos estados, pero también la Unión Europea, lo que pretenden es decir, a ver, pasamos página y volvemos a cómo nos relacionábamos con Israel y con Oriente Medio antes del 7 de octubre, como si no hubiera pasado nada. Y esto obviamente tiene muchas implicaciones, ¿no? La población palestina, esté donde esté, no solamente la de Gaza, no solamente la de Cisjordania, que también ha vivido una forma particular, ¿no?, de genocidio simultáneo con el de Gaza, sino los palestinos de la diáspora, los palestinos que viven dentro de Israel, los palestinos refugiados en los países vecinos, todos ellos han sido sometidos a una situación que va a suponer una mochila traumática durante una generación o más, ¿no? Es muy difícil hoy imaginar, ¿no?, que los palestinos estén en condiciones, por ejemplo, de negociar en igualdad, ¿no?, una solución política, por ejemplo, con los que le han masacrado. ¿Os imagináis a las víctimas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que se encontraran en las mejores circunstancias como para negociar una paz justa, ¿no?, y duradera con los perpetradores de las masacres? Es imposible. A esto se añade además una cuestión que hay que tener en cuenta y que tienen que resolver los palestinos, pero que no podemos, digamos, dejar de tener presente. Y es que el proceso de Oslo, es decir, este intento de resolución política de la cuestión palestina que se puso en marcha en los años 90, que rápidamente entró en crisis, pero que se mantuvo al menos durante 20 años de una forma bastante artificial, en el que no había un Estado palestino soberano, ¿no?, persistía la ocupación, se profundizaba la ocupación. Esa arquitectura, ¿no?, tramposa ha terminado por debilitar enormemente la capacidad de respuesta política de los palestinos. Los palestinos históricamente tenían una organización que representaba al conjunto de los palestinos, la Organización para la Liberación de Palestina, que tenía además un estatus reconocido por Naciones Unidas como Movimiento de Liberación Nacional, tenía voz en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Hoy ese Movimiento de Liberación Nacional está profundamente debilitado, si no casi llamarle disuelto. ¿Qué hemos oído de la OLP en estos 2 últimos años? Como si no existiera, ¿no? Es decir, que los palestinos se han visto desposeídos del instrumento político de resistir. Además, cuando digo resistir en sentido amplio, en sentido político, como pueblo colonizado que tiene derecho a una serie de derechos inalienables, como comentaré, ¿no? Y hoy los palestinos están ante un dilema, y es: ¿aceptamos prolongar la subordinación como la que plantea la propuesta de Trump, ¿no?, de la que seguramente hablaremos a lo largo de la sesión de hoy, o ideamos otras formas de resistencia, ¿no?, que son legítimas y que el derecho internacional nos reconoce? A pesar de todo eso, y no lo llamaría, digamos, elementos positivos, pero en todo caso creo que son elementos que hay que tener en cuenta porque son nuevos, estos 2 años han generado también una serie de cambios. El primero de ellos es que Israel, por ser obviamente el actor que tiene los recursos materiales, los elementos militares, ha sido capaz de destruir. En cierta forma, ha ganado la guerra militar, pero ha perdido la guerra del relato. Israel
ha perdido lo que llaman la guerra cognitiva, es decir, el relato de Israel, el relato que le ha permitido tener un tratamiento excepcional, privilegiado, ¿no?, en la escena internacional, se ha disuelto. Hoy Israel tiene la peor imagen que jamás ha tenido en su historia. Las críticas provienen incluso de sus aliados incondicionales, no de todos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque obviamente Israel va a intentar reconstruir eso, ¿eh? Y los movimientos sociales, los propios palestinos, van a intentar aprovechar esta nueva situación. La segunda cuestión es que hay procedimientos judiciales internacionales en curso que pueden dar o pueden proporcionar resultados importantes, ¿no? Una condena, por ejemplo, una sentencia desfavorable que condene a Israel, ¿no?, por haber cometido actos de genocidio, tiene implicaciones. No es solamente que se le apunte con el dedo, ¿no?, sino que va a haber consecuencias de eso. Entre otras, por ejemplo, Israel debería, si es condenada como perpetradora de un genocidio, asumir responsabilidades y asumir reparaciones. Esto no es poca cosa. Pero vamos a ver. Y probablemente quedará todavía mucho tiempo hasta que la Corte Internacional de Justicia se posicione. Lo mismo los procedimientos de la Corte Penal Internacional y en otros tribunales, ¿no? Una tercera cosa también importante. En estos 2 años, algunos estados han tomado medidas coactivas, sanciones contra Israel. Sanciones contra Israel. ¿Nos vamos a encontrar mañana con que esos estados levanten las sanciones y vuelvan a tener relaciones normales con Israel como si nada hubiera pasado? ¿Vamos a volver a vender armas o comprar armas a Israel? ¿Vamos a permitir que Israel siga actuando como ha venido actuando con la complicidad de la Unión Europea, etcétera? Es un gran interrogante que las movilizaciones sociales que ha generado el genocidio han sido de una dimensión nunca vista. Pocos movimientos sociales tan amplios, ¿no?, han tenido lugar en las últimas décadas, quizás desde la guerra de Vietnam, ¿no?, al menos en el norte global, o en algunos países pues, las movilizaciones contra la guerra de Irak, etcétera, pero no son comunes movilizaciones transnacionales de la envergadura que hemos visto, ¿no? ¿Qué papel van a tener qué experiencia, digamos, qué referente, en qué referente se van a convertir? Y hay una cuestión también importante que yo no me canso de señalar, ¿no?, en las charlas en las que tengo posibilidad de participar. Y es que el genocidio de Gaza ha permitido interpretar lo que ocurre en Palestina de una forma distinta a cómo se venía interpretando hasta el día de hoy. Hasta ahora se interpretaba como si fuera un conflicto más, un conflicto enrevesado, un conflicto de difícil resolución. Hoy percibimos la cuestión de Palestina como una cuestión colonial. Y no colonial solo en su origen, sino en sus prácticas cotidianas hasta el día de hoy. El comportamiento de Israel es propio de un Estado colonial. Y el Estado colonial tiene unas prácticas no solamente de dominación, etcétera, sino que está basada en el racismo, está basado en la excepcionalidad, ¿no? Y los movimientos sociales, si os fijáis, si veis, por ejemplo, los textos del Tribunal Permanente, ¿no?, si veis los textos de la propia relatora, si escucháis las últimas entrevistas incluso del antiguo responsable de diplomacia europea, Josep Borrell, hablan de colonialismo, ya no hablan de conflicto. Y esto tiene una consecuencia muy importante, y es que un conflicto, cuando ninguna de las dos partes se puede imponer sobre el otro, se puede encontrar una solución negociada en el que ambas partes hacen concesiones y se encuentra una fórmula ganador-ganador. Pero es que una cuestión colonial no se negocia, se desmonta. La solución pasa por cambiar la naturaleza del Estado de Israel. No estoy planteando, porque es una cuestión que afecta a los palestinos y a los israelíes, si tiene legitimidad o no la existencia del Estado de Israel. No entro en ese discurso, ¿no?, o en ese debate. Estoy planteando cambiar el comportamiento del Estado, ¿no?
un Estado que sigue comportándose como una potencia colonial, ¿no? Que se salta las leyes, que viola continuamente el derecho internacional. Para que os hagáis una idea, en los últimos 15 años, desde la guerra del año 2006 entre Israel y el Líbano, ha habido más de 15.000 violaciones del espacio aéreo libanés por parte de Israel. 15.000. Es decir, que son varias al día. A ver, un Estado que se permita hacer eso, ¿no? Y al que se le consiente hacer eso, ¿no? Obviamente está instalado ya no solamente en la impunidad, sino en la excepcionalidad. ¿Y por qué? Porque es el Estado que representa a Occidente en Oriente Medio. ¿Mm? Para terminar, en los últimos 2 meses hemos visto cómo, a raíz de una propuesta del gobierno de Estados Unidos, los llamado Plan Trump, ¿no? Que se hizo público en septiembre, a final de septiembre de este año, parece que Israel se tuvo que plegar a moderar su intervención militar, replegarse de algunas zonas, abrir las puertas de Gaza a la ayuda. La resistencia palestina también se tuvo que plegar a la entrega, al intercambio de israelíes retenidos, rehenes, etc. Y Estados Unidos ha presentado esto como si fuera el inicio de un acuerdo, ¿no? Que resolvería, ¿no? De hecho, el título del plan de Trump, que son en realidad 20 puntos, además deslavazados, incoherentes, escritos de una forma totalmente anómala, ¿no? Porque es propio de Trump, ¿no? Es un texto, además, solo le falta de ortografía, ¿eh? Porque hay frases que son incomprensibles incluso, ¿no? Bueno, pues se han presentado, de hecho, con un título pomposo, que es el plan integral, como si eso fuera un plan de... No es un plan de paz, es un conjunto de medidas basadas en una relación de fuerzas, alejadas del derecho internacional, no tienen nada que ver con el derecho internacional, nada, nada. ¿Que tienen algo positivo? Sí, que se deja de matar, o deberían dejarse de matar, ¿no? Que se abren las puertas para la ayuda humanitaria, bien, que se hace un intercambio de retenidos y prisioneros, bien, pero eso no es la paz. Es simplemente la redefinición de una situación de ocupación. Ahora ya no solamente va a ser Israel quien ocupe Gaza, sino va a ser una autoridad internacional presidida por Trump, la que va a gestionar Gaza en nombre de los palestinos, excluyendo a los palestinos. Es decir, nos encontramos ante una situación que es algo así como con el espejismo de que se acabó el genocidio, ¿no? Se ha resuelto el problema. No, se ha reformateado el problema manteniendo la ocupación. Yo lo voy a dejar aquí. Seguro que mis compañeros y compañeras enlazarán seguramente con alguna de las cosas señaladas. Muchas gracias. Bueno. La verdad, yo voy a leer mi intervención porque primero, si no hago esto, voy a estar hablando Spanglish, no español, estructurando español en otros idiomas. Y además así hablo lo que, bueno, alrededor de 20 minutos. Sí, sí. Pero como él habló más, no puedes pedirme hablar menos. No como esos 20 minutos, sino como los 20 minutos reales. Sí. A ver. Al principio yo pensé, cuando hablamos Beatriz y yo, que voy a hablar de complicidad en el genocidio. Pero ¿sí? Luego estaba pensando y decidí que no, voy a cambiar el enfoque. Justo por las cosas que comentó Isaías, pero tengo una pregunta. A ver, podéis votar, tranquilo. ¿Cuántas personas aquí piensan que lo que pasó en Gaza o sigue pasando es genocidio? Lo sabía. Por eso yo quiero hablar de otra cosa. Yo estoy de acuerdo con el comentario de Isaías, que Israel perdió el relato.
pero al mismo tiempo no perdió su poder como una potencia colonial. Entonces yo decidí que no voy a hablar de complicidad, voy a hablar de otra cosa. Cómo los discursos sobre el genocidio en Gaza, los discursos que mencionan el término genocidio o los discursos que dicen que es una barbarie, crímenes lesa humanidad, todos estos discursos, lo que hacen a veces es justificar otras formas de violencia, violencia estructural y lenta. Y esto es muy peligroso. Yo creo que este público es el público perfecto para hablar de esto, porque yo no tengo que convencer a nadie aquí que estamos hablando de genocidio, pero sí tengo que convencer a la gente, tenemos que tener cuidado, porque a veces este discurso sobre genocidio está produciendo otras cosas. Voy a empezar a leer. Intento hacerlo de manera, despacio. Hablar de complicidad en un genocidio en muchos sentidos es sencillo, precisamente porque es más visible. Se trata, por ejemplo, de los estados que siguen vendiendo armas a Israel, pese a que la Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales, en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel. Al ordenar una serie de medidas provisionales, la Corte advirtió a la comunidad internacional de que el riesgo inminente de genocidio en Gaza es plausible. De ello se derivan dos obligaciones jurídicas. En primer lugar, la obligación de los estados de adoptar medidas a su alcance o ejercer influencia para prevenir o detener el genocidio. En el segundo lugar, una obligación aún más crucial: evitar la complicidad, asegurando que Israel no reciba apoyo material que permita la continuidad de la violencia genocida. Sobre esta base, los estados que siguen suministrando armas, tecnologías o componentes son cómplices, incluso cuando alegan que sus exportaciones no se utilizan en Gaza. Por ejemplo, Alemania utiliza este discurso. Bueno, hay un párrafo que no voy a leer. Voy a hablar de universidades, de empresas que están ganando dinero con el genocidio. En su lugar, quiero examinar algo más útil. Como ciertas formas de denunciar la violencia genocida en Gaza pueden operar de modo que normalicen las formas más lentas e estructurales de violencia a las que los palestinos llevan mucho tiempo sometidos. Antes de desarrollar este argumento, quiero partir de dos definiciones generales. En primer lugar, ¿qué entiendo por violencia estructural y por formas lentas de violencia? Con estos términos me refiero a daños inscritos en instituciones, leyes y políticas cotidianas que, con el paso del tiempo, perjudican sistemáticamente a un grupo determinado. Esto incluye arreglos de tipo apartheid, regímenes de supremacía racial, dispositivos de vigilancia, control y restricción de la movilidad. Incluye también la violencia epistémica, la deslegitimación sistémica del conocimiento, la voz y la historia de un grupo. En segundo lugar, ¿qué entiendo por normalización de esta violencia? Es el proceso por el cual la violencia pasa a percibirse como algo ordinario, aceptable o inevitable, de modo que deja de registrarse como anómala, ya sea en términos morales, emocionales o políticos. Esto suele suceder por repetición mediante narrativas justificadoras y a través de rutinas institucionales que hacen que prácticas dañinas parezcan simplemente estándar o parte del orden natural de las cosas. ¿Cómo se manifiesta esto en el caso de Palestina? Aquí yo quiero poner el enfoque de lo que está pasando después del genocidio. No voy a volver a los 48 y la Nakba. Aquí quiero centrarme en tres trayectorias cronológicas que se han desplegado desde el inicio del genocidio en Gaza. El primer aspecto es el fracaso de los estados, incluso de estados afines como España, a la hora de comprometerse seriamente con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado. La Corte situó en el centro de su análisis el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y sostuvo que
dicho derecho se vulnera mediante un conjunto articulado de políticas y prácticas. La fragmentación de Cisjordania y la separación de Jerusalén Este, la expansión de los asentamientos, sostenida por infraestructuras en gran medida inaccesibles para los palestinos y generadora de enclaves, anexión que socavan la integridad territorial de Palestina, el muro, prácticas discriminatorias, conexas, restricciones generalizadas de movimiento y la negación de la soberanía permanente sobre los recursos naturales, explotados en beneficio de Israel y los colonos. La Corte también concluyó que el régimen de restricciones impuestos a los palestinos constituye discriminación sistemática, destacando políticas discriminatorias de permisos de residencia en Jerusalén, controles de movilidad, demoliciones de propiedades, subrayando tanto la separación física como la separación jurídica. Y concluyó que estas medidas vulneran la prohibición de segregación racial y apartheid. En conjunto, estas medidas operan como violencia estructural. Un sistema duradero de control territorial, jurídico y administrativo, que de manera acumulativa clausura la agencia política, el desarrollo de los palestinos. Estas conclusiones se traducen en obligaciones para terceros estados, no solo como imperativo moral, sino como deberes jurídicos derivados del dictamen del Corte. El deber de no reconocer la situación ilícita, el deber de no asistir en su mantenimiento, el deber de cooperar para ponerle fin. En términos concretos, esto exige aplicar la hoja de ruta de la Corte, distinguir sistémicamente en todas las relaciones entre el territorio soberano de Israel y el territorio palestino, abstenerse de relaciones económicas o comerciales con Israel vinculadas al territorio ocupado y adoptar medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyen a mantener la situación ilegal. Sin embargo, estas obligaciones no se han implementado plenamente en la práctica, incluso por España. La condena diplomática de Israel ha coexistido con formas persistentes de implicación política, económica o institucional que no alcanzan los estándares de no reconocer, no asistir y no cooperar. El resultado es una brecha persistente entre el marco jurídico articulado por la Corte, el carácter parcial y desigual o meramente simbólico de la conducta estatal. El segundo aspecto es el reconocimiento de la estatalidad palestina. El genocidio ha reconfigurado los discursos globales sobre Palestina, a reforzar un retorno a la Nakba y calificar la cuestión como una cuestión colonial, más precisamente de colonialismo de asentamientos. Un proyecto eliminatorio cuya realización requería tanto el borrado político del pueblo palestino como el borrado de su presencia física sobre la tierra. Sin embargo, los renovados llamamientos a reconocer un Estado palestino, cuando carecen de contenido sustantivo, como la implementación de las medidas necesarias para poner fin a la presencia ilegal de Israel, suelen operar como intento de revertir este giro descolonial, reorientan la conversación hacia el 7 de octubre y hacia el lenguaje de la paz, que presenta a Palestina como una disputa entre dos movimientos nacionales simétricos. Y con ello oscurece la realidad colonial y las dinámicas de dominación racial entre colonizador y colonizado. Por eso el marco debe encalarse en la autodeterminación y no tratarse como un mero retorno tecnocrático a la solución de dos estados. La opinión consultiva sitúa en su núcleo el derecho a la autodeterminación, no la estatalidad, lo que implica que la estatalidad solo es significativa en la medida en que sirva y haga posible este derecho. Cualquier versión de dos estados desconectada de la autodeterminación reproduce el orden colonial existente. Lo decisivo es que un arreglo de dos estados no puede confinar la autodeterminación palestina a las fronteras de 67, porque al hacerlo excluye aproximadamente 2/3 del pueblo palestino
incluidos los refugiados y los ciudadanos palestinos de Israel. Y refuerza precisamente la fragmentación del pueblo palestino. El reconocimiento debe, por lo tanto, incluir garantías para el derecho de retorno a los refugiados como expresión fundamental de la autodeterminación colectiva, no como concesión negociable. Debe también abarcar a los palestinos dentro de Israel y no puede legitimar un régimen de supremacía racial en el propio Israel, incluidas disposiciones constitucionales que reversan la autodeterminación exclusivamente a los judíos y que con ello consolidan el apartheid. Sin embargo, ninguno de los estados que han anunciado su reconocimiento, incluso España, han hecho esto. Sus gestos han avanzado en gran medida sin garantías vinculantes sobre retorno y sin extender la autodeterminación a los palestinos dentro de Israel y sin confrontar las estructuras internas de supremacía racial que un acuerdo de esta naturaleza tendría que deslegitimar o no normalizar. Por último, quiero referirme a la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de noviembre de este año y la manera que normaliza la violencia estructural padecida a los palestinos con el respaldo de estados que se presentan como amigos. El rasgo más dañino del texto no es solo lo que afirma, sino lo que se niega a afirmar. No afirma ni siquiera las normas más fundamentales que, aunque de modo insuficiente, habían ofrecido a los palestinos una capa mínima de protección jurídica práctica, incluida la prohibición de adquirir territorio por la fuerza y la ilegalidad de los asentamientos israelíes. Cuando se omiten estos pilares, la ilegalidad deja de nombrarse como tal. Pasa a ser degradada una condición de fondo que hay que gestionar. Esta erosión del derecho se refleja y se profundiza en la arquitectura de gobernanza que propone la resolución, que margina la agencia palestina y la sustituye por un marco impuesto desde fuera que funciona en la práctica como una tutela internacional, cristalizada en el papel asignado al Peace Board. Lejos de ser un instrumento neutral, ese órgano opera como un dispositivo colonial. Supervisa, certifica y condiciona la vida política palestina, según parámetros modelados en gran medida por las preferencias de Estados Unidos e Israel. Aquí, la seguridad se convierte en el principio organizador, pero se define casi exclusivamente como seguridad de Israel. Se prioriza el desarme y la gobernanza segura efectiva se presenta como algo que debe demostrarse, implícitamente a satisfacción de Israel. Antes de permitir a los palestinos un espacio político significativo, ellos tienen que demostrar que son seguros para Israel. Entonces, la seguridad palestina, después de 2 años de genocidio, en cambio, está ausente como derecho. La seguridad frente del genocidio, asedio, bombardeos, desplazamiento, violencia de los colonos, todo esto de vigilancia, etc., esto es completamente ausente. Los palestinos aparecen en la imaginación política de la resolución en 2 figuras reductoras. O bien como terroristas que hay que contener y desarmar, o bien como civiles reducidos a una crisis humanitaria, mendigando alivio, y no como un pueblo portador de derechos inalienables y de agencia colectiva. La resolución además entra en un conflicto directo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que situó el derecho a la autodeterminación en el centro del análisis y declaró ilícita la presencia continuada de Israel, exigiendo retirada sin demora. En lugar de exigir una retirada inmediata incondicional, el plan del Consejo condiciona cualquier retirada israelí de Gaza a demandas abiertas e indefinidas, sobre todo el desarme de las fracciones palestinas y una certificación de la gobernanza como segura y efectiva.
En paralelo, el texto guarda silencio sobre las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y sobre la cuestión más amplia de rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en Gaza. No ofrece vías de ejecución ni mecanismos de responsabilidad, ni una arquitectura significativa de consecuencias. En conclusión, las tres trayectorias que he descrito, el fracaso de incluso estados como España a la hora de actuar conforme al marco de autodeterminación, el relanzamiento de reconocimiento de la solución de dos estados en una forma que confina la autodeterminación a las líneas de 67 y la resolución del Consejo de Seguridad vacía normas jurídicas esenciales e instala este Peace Board, eleva la seguridad de Israel por encima del derecho internacional al tiempo que deja políticamente ausente la seguridad palestina, operan conjuntamente como una maquinaria de normalización. Permiten a los estados denunciar el genocidio en Gaza como un acontecimiento excepcional, apocalíptico, mientras al mismo tiempo legitiman el régimen colonial lento que lo procede y lo sobrevive. Fragmentación, encierro, segregación racial, dualismo jurídico, disposición y la desactivación sistemática de la agencia política palestina. Así, la denuncia se vuelve compatible con la continuidad. Se condena la violencia espectacular, pero la violencia estructural está recodificada como gobernanza o estabilización o paz. De modo que lo que debería percibirse como una única, persistente realidad colonial horrorosa pasa a presentarse como una secuencia de episodios manejables hasta que incluso muertes evitables tras un alto del fuego pueden ser absorbidas como normales, aceptables y políticamente relevantes. Gracias. Vale, genial. Pues nada, agradecer enormemente a las compañeras por sus intervenciones y por las que están por venir. Agradecer a Bea por la organización de este espacio y también, sobre todo, al infatigable grupo local de Villalba de Amnistía Internacional. Antes de pasar a hablar de los dos informes de los que os quiero comentar de Amnistía Internacional, sí que me gustaría recordar una cuestión que han venido comentando ya también, que es muy obvia y que muchas veces parece que en la agenda mediática o política, cuando se habla del genocidio o de lo que hace Israel, se pasa por alto. Y es que Israel lleva cometiendo crímenes internacionales desde 1948, y hablo de esta fecha porque es hasta donde llegan las investigaciones de Amnistía Internacional, por una cuestión muy simple. En realidad es todo mucho más simple de entender de lo que creemos, que es porque puede. Y puede hacerlo porque se lo permiten. Israel comete crímenes internacionales contra la población palestina desde 1948 porque apostar por estos crímenes internacionales le sale mucho más rentable y mucho más barato que apostar por la paz. Y hasta que esto no cambie, la conducta de Israel no va a cambiar nunca. Luego hay otra cuestión que también me gusta comentar para entender un poco el trasfondo de lo que está pasando, que es meterse un poco en la mentalidad israelí con el llamado trilema de Israel, que seguro que lo habéis escuchado, que es un concepto que se ha utilizado mucho, yo creo, en el mundo de las relaciones internacionales, del que yo no soy para nada experto, vaya. Según el trilema de Israel, Israel tiene tres objetivos: ser un Estado judío, ser un Estado democrático y tener soberanía sobre el territorio palestino ocupado. ¿Qué sucede? Que intentar conseguir simultáneamente estos tres objetivos hace que automáticamente uno de ellos se vuelva incompatible con el resto. Por lo tanto, Israel tiene que descartar uno de estos tres objetivos, tiene que elegir dos de tres objetivos y de ahí el trilema. Tiene una primera opción, que es ser un Estado judío y al mismo tiempo ser un Estado democrático, pero para ello es necesario que renuncie a sus pretensiones de soberanía, en este caso por la fuerza, sobre el territorio palestino ocupado. Por una cuestión muy sencilla, por poner solo dos ejemplos, porque es bastante poco democrático convertir a ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda en función de tu origen étnico o de la fe religiosa que proceses, por supuesto, porque es bastante poco democrático
e intentar anexionar territorios que no son propios por la fuerza. Esto es lo que se ha venido denominando en el ámbito de las relaciones internacionales o en el estudio de este conflicto como la solución de los dos estados. No estoy diciendo que tenga que ser la solución o que sea la mejor solución. Hay una segunda opción, que es que Israel se convierta en un estado democrático con soberanía sobre el territorio palestino ocupado. Para ello tendría que renunciar a ser un estado judío, por lo que hemos comentado, y tendría que garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su origen étnico o de la fe que procesen, sean iguales ante la ley. Esto es lo que se ha venido llamando la solución de un solo Estado. Y hay una tercera opción, que me imagino que ya sabréis por dónde va, pero antes de comentarla me gustaría dar unos detalles. Israel lleva cometiendo el crimen de apartheid desde 1948 contra la población palestina y este crimen se desarrolla en 5 frentes diferentes. Contra la población palestina de Gaza, contra la población palestina que vive en Cisjordania, contra la población palestina que vive en Israel, contra la población palestina que vive en Jerusalén Este y contra la población palestina que vive en campamentos de refugiados en terceros estados. Israel lleva, al menos ocupando la Cisjordania y la Franja de Gaza desde 1967. Israel lleva décadas expandiendo asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado, en Jerusalén Este y en Cisjordania. Israel ha convertido a los ciudadanos palestinos que viven en Israel en ciudadanos completamente de segunda. Y esto lo hizo oficial en el año 2018 con la Ley Básica del Estado-Nación. Israel no tiene constitución, tiene una serie de leyes básicas que en conjunto operan como una constitución, que convierte a Israel en un Estado judío. Y Benjamin Netanyahu dijo que Israel no era el Estado de todos sus ciudadanos, sino que era el Estado de los israelíes judíos, y solo ellos tenían derecho a la autodeterminación. Israel lleva intensificando desde hace décadas, más aún los 2 últimos años, las diferentes formas de violencia contra los palestinos en Cisjordania. Israel está en proceso de aprobar una nueva legislación sobre pena de muerte que, tal y como está redactada, en la práctica obligaría a los tribunales penales y a los tribunales militares de Israel a aplicar la pena de muerte casi exclusivamente a la población palestina. Por no olvidar que Israel lleva 2 años cometiendo genocidio y todo esto con el máximo apoyo político por parte de las autoridades de Israel, pero no del gobierno de Netanyahu desde hace décadas. Lo que quiere decir con esto, que todos ya lo sabemos seguramente, es que a lo que nos enfrentamos es que al hecho de que Israel ya ha elegido desde hace muchas décadas cómo resolver este trilema. Hay una tercera opción para resolver este trilema, que es ser un Estado judío al tiempo que persigues una soberanía por la fuerza de los territorios palestinos ocupados. ¿A costa de qué? A costa de desarrollar toda una serie de prácticas y toda una serie de crímenes que son incompatibles con los valores de derechos humanos, de justicia e igualdad en los que debía basarse cualquier Estado que pretenda ser democrático. Y en este panorama, Donald Trump presentó, lo ha explicado muy bien Isaías, el nombre completo es algo así como Plan Integral para poner fin al conflicto en Gaza, que informalmente se ha venido llamando en los medios Plan de Paz de Trump, que es una cosa como un poco loca meter Plan de Paz y Trump en la misma frase. Y como bien ha comentado Isaías, ni es plan integral ni es plan de paz. Es un catálogo de 20 puntos, muy generales, muy básicos, que no aborda ningún tipo de proceso, ningún tipo de negociación, ningún tipo de calendario, que deja al margen un montón de cuestiones que ya se dejaron al margen en otros procesos de paz anteriores y que lo hicieron fracasar. No aborda rendición de cuentas, no aborda la reparación del pueblo palestino, no aborda el fin del apartheid, de la ocupación o del genocidio, no aborda el retorno de los refugiados palestinos, no aborda el fin de la división de Cisjordania, no aborda el fin del bloqueo de la Franja de Gaza. En fin, se deja en el tintero toda una serie de cuestiones que son fundamentales a la hora de hablar de cualquier proceso de paz que pueda considerarse sostenible y duradero. El problema, como también han comentado mis compañeras, es que en noviembre el Consejo de Seguridad, que es el máximo órgano responsable de la seguridad a nivel mundial, textualmente hace suyo este plan integral. Y al hacer suyo este plan integral, hace suyas también las importantes lagunas que este plan contiene. Y esto nos coloca a la sociedad civil organizada en una encrucijada y en un punto crítico, porque, y esto así lo definen algunos analistas, y a mí me gusta mucho resumirlo de esta manera, el plan integral
parece que hace elegir, el plan integral de Donald Trump parece que hace elegir a la población palestina entre genocidio o apartheid, y el Consejo de Seguridad, con esta resolución, lo que hace es un poco mandar el mensaje de que la comunidad internacional lo que elige es el apartheid, corriendo un tupido velo por el genocidio que se ha venido perpetrando desde el 7 de octubre del 2023. Un genocidio que continúa. Y este es uno de los informes de los que quería hablar de Amnistía Internacional, que recientemente hemos publicado un análisis jurídico en el que documentamos por qué, a pesar del alto el fuego, el genocidio continúa. Ya en diciembre de 2024 sacamos un informe sobre genocidio en el que reconocíamos y documentábamos que Israel estaba cometiendo 3 actos de genocidio: la matanza de miembros del grupo, las graves lesiones a la integridad física y mental de los miembros del grupo y el establecimiento de condiciones de existencia que podían implicar la destrucción física total o parcial del grupo. Hombre, creo que es bastante obvio que ninguna de estas cuestiones ha desaparecido. Los bombardeos, como han comentado, siguen. Yo la cifra que manejaba era de 370 muertos desde el alto el fuego. Parece que son ya al menos 400. La violencia colonial contra la población palestina en Cisjordania se sigue incrementando. Ya van casi 1000 personas muertas solo en los 2 últimos años. Pero sobre todo lo que se mantiene, es decir, a lo mejor ya no bombardea a Israel todos los días, es verdad, la intensidad de los bombardeos se ha reducido, pero se siguen estableciendo condiciones de existencia que pueden implicar la destrucción física total o parcial del grupo. No me voy a poner aquí muy técnico, pero a grosso modo son fundamentalmente, yo las resumiría en dos medidas aplicadas contra la población palestina de Gaza. Sabemos que Israel, de estos 2 últimos años lo sigue haciendo, ha limitado arbitrariamente, cuando no bloqueado totalmente, la entrega de ayuda humanitaria y de servicios esenciales para la supervivencia en Gaza. Ayuda humanitaria no es solo comida y agua, que también, es electricidad, es combustible, es equipos de higiene, es equipo de saneamiento. He explicado muy bien el tema de la contaminación de las aguas, la contaminación de las tierras agrícolas, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que Israel hace esto, durante los 2 últimos años y también desde el alto el fuego, ha destruido las tierras agrícolas que había en Gaza o impide el acceso a las tierras agrícolas o las zonas de pesca que hay en Gaza. Cuando tú haces esto, estás forzando a la población palestina a depender completamente de la llegada de ayuda humanitaria y al mismo tiempo estás limitando o bloqueando totalmente la entrega y distribución de esa ayuda humanitaria. Es una trampa mortal prácticamente perfecta. Por otro lado, también bloquea la llegada de, por supuesto, de medicamentos. Más de la mitad de los medicamentos esenciales, la mayor parte de los medicamentos esenciales en Gaza ya están agotados. Hay personas en Gaza que necesitan recibir tratamiento médico fuera de la franja, pero no pueden, o bien porque Israel retrasa las autorizaciones para poder salir de la franja y recibir ese tratamiento, o porque directamente prohíbe que la población palestina de Gaza pueda acceder a hospitales en Israel, en Cisjordania o en Jerusalén Este. Y todo esto, bueno, en definitiva, como decía, son toda una serie de condiciones de existencia cuya única consecuencia objetiva y probable es una muerte lenta de la población palestina de Gaza. Por lo tanto, la intención genocida de Israel no desaparece y el genocidio de Israel continúa. El apoyo que recibe Israel para llevar a cabo todas estas barbaridades no es solo diplomático o político, es también económico, como han mencionado. Amnistía Internacional ha publicado recientemente un informe en el que lista a 15 empresas de diferentes sectores. Un par de notas antes de ponernos a hablar de estas empresas. No se trata de un listado exhaustivo, es un listado preliminar, en función, como vayan avanzando las investigaciones, se irán incorporando más empresas. Y lo que es muy interesante de este informe es que plantea peticiones específicas a cada empresa y a cada sector empresarial, por supuesto también a los estados. A grosso modo, lo que pedimos en este informe es que los estados deben prohibir cualquier tipo de actividad, negocio, comercio, transferencia, suministro de cualquier tipo de producto, material, servicio que pueda contribuir a los crímenes internacionales de Israel. Lo mismo le pedimos a las empresas, porque las empresas tienen exactamente la misma obligación. Y al mismo tiempo lo que pedimos a los estados es que investiguen a las empresas bajo su jurisdicción para garantizar que cumplen con esta prohibición. También lo que pedimos a los estados es que hagan lo propio con las empresas recogidas en los diferentes informes de Francesca Albanese, y también pedimos que investiguen a las empresas que estén bajo su jurisdicción y que estén incluidas en la base de datos de Naciones Unidas sobre empresas que con su actividad contribuyen a las actividades de los asentamientos ilegales israelíes.
Las empresas de este informe están divididas en 3 sectores. Por un lado, empresas, o el primer sector sería empresas que proporcionan productos y servicios militares y de seguridad a Israel. Aquí tenemos a Boeing Company, que es un conglomerado aeroespacial y de defensa que debe ser uno de los más grandes del mundo, que tiene su sede en Estados Unidos. Esta empresa ha proporcionado bombas y kits de guiado que han sido utilizados en los ataques aéreos de estos 2 últimos años de genocidio en Gaza. En el año 2022, y esto lo leo textualmente, como consecuencia de un acuerdo de negocio recíproco entre Israel y esta empresa, se espera que Israel compre a Boeing en la próxima década productos militares por valor de 10.000 millones de dólares, y el nuevo acuerdo significa que Boeing ahora invertirá 3.500 millones de dólares en nuevos negocios en Israel. En este grupo tenemos una empresa que se llama Lockheed Martin Corporation, que es también una empresa de defensa y seguridad y tecnología aeroespacial, parece ser que es la más grande del mundo también, o una de las más grandes, con sede en Estados Unidos. Esta empresa suministra diferentes servicios a los aviones F-16 y F-35, que no tengo ni idea de cómo son, pero que son el eje central de la Fuerza Aérea israelí, que ha bombardeado sistemáticamente Gaza estos 2 últimos años. La empresa ha declarado públicamente, y vuelvo a citar textualmente, que se enorgullece del importante papel que ha desempeñado en la seguridad del Estado de Israel, citando inversiones por valor de más de 6.000 millones de dólares estadounidenses en la industria armamentística de Israel. Y luego tenemos un poco el eje del mal dentro de este sector, que son 3 empresas israelíes, Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Systems. Son 3 empresas israelíes que son, yo me atrevería a decir que existenciales para el Estado de Israel, que son también fundamentales para el mercado global de armamento y que llevan décadas profundamente involucradas en las diferentes operaciones militares de seguridad y vigilancia que Israel ha venido desarrollando en el territorio palestino ocupado. Son empresas que, por supuesto, han defendido abiertamente las acciones de Israel en Gaza desde el 7 de octubre del año 2023. Luego tenemos un segundo grupo de empresas que son empresas que proporcionan infraestructura de seguridad y vigilancia e infraestructura en la nube, que son utilizadas, sus servicios son utilizados en actividades de vigilancia, seguridad y militares de Israel en el territorio palestino ocupado. Tenemos una empresa que se llama Hikvision, que es china, que parece ser que es el mayor fabricante mundial de productos de videovigilancia y de seguridad tecnológica. Bueno, pues sus tecnologías de reconocimiento facial han sido ampliamente utilizadas en los diferentes modos de dominio y opresión en el territorio palestino ocupado, a través de operaciones policiales discriminatorias, a través de políticas de segregación y luego también a través de restricciones a la libertad de circulación. Tenemos otra empresa que se llama CoreSight Eye, que es una empresa israelí especializada en el desarrollo de software también de reconocimiento facial utilizando inteligencia artificial, que habría prestado su software, que habría vendido su software a Israel, que lo ha utilizado en diferentes operaciones de vigilancia en la Franja de Gaza. En este grupo tenemos ya por último una empresa que se llama Palantir Technologies. Esta es una de las empresas de software y análisis de datos más controvertidas de Estados Unidos. Si buscáis Palantir Technologies, para los frikis como yo, el nombre lo saca del Señor de los Anillos, muy a mi pesar. Buscáis cosas en Google de esta empresa y os salen auténticas barbaridades y los CEOs dicen y también defienden unas cosas que son auténticas barbaridades desde el punto de vista de los derechos humanos, no lo digo yo por aquí ser tampoco nadie. Esta empresa viene suministrando productos y servicios de inteligencia artificial al ejército y a los servicios de inteligencia de Israel desde también octubre del 23 y ha anunciado una asociación estratégica con el Ministerio de Defensa, cito textualmente, según la cual las 2 partes acuerdan mutuamente aprovechar la tecnología avanzada de Palantir en apoyo de misiones relacionadas con la guerra. La asociación tiene como objetivo ayudar significativamente al Ministerio de Defensa israelí a abordar la actual situación de Israel. A mí lo que más me llama la atención de todo esto, creo que todos sabemos que muchas veces los negocios son poco éticos, pero aquí yo lo que estoy viendo por parte de algunas de estas empresas es un orgullo expreso por defender a Israel. Y luego tenemos el tercer grupo, que son empresas que con su comercio de inversión contribuyen a la ocupación, al apartheid o al genocidio. Y aquí tenemos una española que se llama Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF por sus siglas en inglés, que es una empresa que tiene su sede en Euskadi,
que lo que hace es proporcionar materiales y servicios a Israel para su proyecto de tren ligero de Jerusalén. Este proyecto de tren ligero lo que busca es conectar los asentamientos ilegales presentes en Jerusalén Este, que fue anexionada ilegalmente por Israel, busca conectar los asentamientos ilegales de Jerusalén Este con el resto de Jerusalén. Y desde 2019, CAF ha sido fundamental para la expansión del tren ligero de Jerusalén y por lo tanto ha sido fundamental para el mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales y para el mantenimiento de la anexión de Jerusalén Este. Tenemos también en este grupo a una empresa que se llama Mekorot, que es la Compañía Nacional de Agua del Estado de Israel. El tema del agua también es fundamental para entender el apartheid y la ocupación, porque Israel ha desarrollado toda una infraestructura hídrica que, al tiempo que limita a la población palestina de Cisjordania el acceso al agua, permite que los colonos que viven en los asentamientos ilegales y los israelíes que viven en Israel pues tengan un acceso pleno. De hecho, según este informe, solamente el 36% de los palestinos que viven en Cisjordania tienen acceso diario al agua durante todo el año, mientras que los colonos que viven en los asentamientos ilegales tienen acceso pleno los 365 días del año. Y luego aquí en este grupo tenemos por último a una empresa que se llama HD Hyundai, no confundir con el grupo motor de Hyundai, parece ser que Hyundai era una empresa enorme que se dividió en diferentes grupos empresariales y uno es HD Hyundai, que lo que hace es fabricar maquinaria pesada. Pues la maquinaria pesada de HD Hyundai se ha utilizado para la demolición de diferentes estructuras palestinas del territorio palestino ocupado, ocasionando centenares de desplazamientos. Estas empresas se unen a una serie de empresas a las que ya hablamos en 2019, que son empresas de turismo online como TripAdvisor, Booking, Expedia y Airbnb, que bueno, con su actividad comercial favorecen el mantenimiento y la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania y en Jerusalén Este. Entonces, como conclusión, y ya termino, está bastante claro que hay muchos frentes abiertos, está bastante claro que esto está todavía muy lejos de terminar, está bastante claro que no nos pueden engañar con un plan integral de paz o con un plan de paz de Donald Trump o con un alto el fuego. Y esto, y lo digo de verdad, al menos a mí me funciona, lejos de un poco generar desafección o desesperanza o desmotivación, lo que nos tiene que hacer es seguir reafirmándonos desde la sociedad civil organizada para más que nunca seguir presionando y seguir movilizándonos y seguir denunciando y seguir reivindicando que pueda llegar la justicia y la reparación a la población palestina. Muchas gracias. ¿Puedo poner solo una imagen del tribunal? Sí, puedo. ¿Puedo? Sí, me dejas yo. Vale, vale. Bueno, empiezo. Vale. Gracias, buenas tardes. La verdad es que es una satisfacción que haya un acto organizado sobre los derechos humanos en la UNED y específicamente sobre el lugar donde la violación de derechos humanos es más grave actualmente posiblemente del mundo y además sin necesidad de maquillar los términos complicidad, ni genocidio, ni Palestina, hablando de, no sé, rencillas, conflictos, ni ningún otro término menos preciso que los que se han usado en el título de esta charla. Así que bien por el Gregorio Marañón y bien por el Departamento de Antropología de la UNED. A diferencia de mis compañeros de mesa, yo no soy experta en historia palestina, tampoco soy experta en derecho, pero bueno, estoy aquí en representación de la Red Universitaria por Palestina, de la que formo parte casi desde sus inicios, y como en la historia, en mi experiencia dentro de esta red, la sensación difusa de que tienes casi que pedir perdón por estar condenando un genocidio está presente. Pues bueno, yo antes de comenzar mi charla diría que yo soy miembro de la Red Universitaria por Palestina, en primer lugar porque soy miembro de la comunidad universitaria y algo puedo decir, como el resto de mis compañeras, sobre a dónde se va el dinero de la investigación, el ingente dinero, las ingentes cantidades de dinero en investigación de la investigación española e europea. En segundo lugar, soy ciudadana occidental y este genocidio pues, es el sobre el que tenemos más responsabilidad
de los que hayan ocurrido en el siglo XXI. Y en tercer lugar, pero no menos importante, soy humana y en calidad de humana mis derechos se están violando también en Palestina, no solo los derechos del pueblo palestino. Eso implica pues, que cuando ocurre una violación por un perro entrenado en una cárcel o cuando niños están rogando entre escombros morirse arrastrándose o cuando se habla de instaurar la pena de muerte, pues son también mis derechos, nuestros derechos, creo que se nos está olvidando los que están en juego. Y por ello, con más convicción que nunca, estoy en la red porque pienso realmente que con permiso del colapso ambiental, pues Israel es uno de los grandes peligros al que se enfrenta la humanidad. Yo voy a dedicar mi charla a hablar de lo que fue el Tribunal de los Pueblos y de algunas de las aprendizajes, digamos, que hemos obtenido de esta experiencia, que he resumido en 7, aunque hay muchos más. Bueno, el Tribunal de los Pueblos hasta donde yo sé, es una experiencia pionera organizada por la comunidad universitaria organizada. Es decir, que la comunidad universitaria no había, por lo menos en España, no había organizado hasta ahora un tribunal popular o de los pueblos. Un tribunal popular pues, es una iniciativa de la sociedad civil para paliar los defectos de la justicia ordinaria en materia de derecho internacional, es decir, para intentar avanzar hacia la justicia cuando la justicia es lenta o, como en el caso del genocidio palestino, directamente se ve entorpecida políticamente. Tiene su precedente principal o más antiguo en el que se llamó el Tribunal Russell-Sartre de 1968, que juzgó, siempre entre comillas, los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam. Y bueno, hay otros precedentes históricos, además de tribunales populares, como el llamado Tribunal Russell II en los años 70, en que participaron pues, figuras como García Márquez o Cortázar para juzgar los crímenes también cometidos por las dictaduras de América Latina, dictaduras en América Latina. Y actualmente hay un tribunal también sobre el genocidio, un tribunal popular, el Gaza Tribunal, presidido por el jurista Richard Falk. El tribunal se ha organizado en 7 mesas temáticas que juzgan la complicidad, es decir, nos centramos en lo que mejor podemos investigar desde la Universidad Española, que es el entramado de complicidad simbólica o material que ha permitido que se cometa el genocidio palestino con la flagrante impunidad con la que se ha cometido. Ha habido hasta 20 organizaciones vinculadas a los derechos humanos o a la defensa de los derechos del pueblo palestino implicadas y unas decenas de expertos, entre los que están algunos compañeros de esta mesa, también implicados. Y vamos a ir publicando los productos del tribunal, es decir, las resoluciones, los informes y los vídeos de todas las sesiones. Podéis encontrar más información en tribunaldelospueblos.org. Y bien, los 7, digamos, aprendizajes en los que voy a resumir algunos de los resultados del tribunal, algunos ya se han dicho, yo voy a intentar centrarme en la universidad. En primer lugar, comienzo por algo muy general, pero muy obvio y no por ello menos importante. Esto lo hemos aprendido en el tribunal, pero ya lo sabíamos en realidad, y es una frase de Ghassan Abu Sitta que nos recuerda que el genocidio es tan israelí como europeo o estadounidense, es decir, es nuestro genocidio. Y ello es así porque, en primer lugar, materialmente, Israel no podría haber cometido el genocidio sin el apoyo financiero y comercial que le presta Estados Unidos y, por supuesto, Europa, pero también porque si Europa es el espejo en el que se mira Israel, si Europa hubiera amenazado mínimamente con algún tipo de reacción ante las atrocidades que cometía Israel igual se lo habría pensado. Y si me permitís el símil, Europa ha actuado como la madre del hijo único mimado que lo mira con una risilla nerviosa, pegarle una paliza a alguien, a otro niño en el patio y no reacciona, ¿no? No hay que saber, en fin, mucho de psicoanálisis para saber que si tu mayor no reacciona, te está legitimando. Entonces Europa ha sido el testigo impasible que todo acto de violencia necesita.
En segundo lugar, vemos que la complicidad con el genocidio en el Estado español es estructural, no es aislada, porque Israel forma parte del ecosistema político, empresarial, cultural europeo, lo cual no excluye las decisiones individuales que se han podido tomar y no se han tomado, porque las condiciones estructurales casi nunca limitan al 100% la capacidad de agencia de los individuos. En tercer lugar, y leo textualmente del informe de la Mesa de Universidades, a través de mecanismos como el Fondo Europeo de Defensa y el programa Horizonte Europa, la Unión Europea se ha convertido en un actor financiero clave para la maquinaria de guerra israelí. Entonces, una visión ingenua, naif, podría pensar que la ruptura con las universidades israelíes es injustificada porque qué culpa tiene la pobre investigadora que está ahí, no sé, con sus bebés en el laboratorio viendo si reaccionan ante tal estímulo o el otro con lo que está haciendo su Estado. Pero esto evidentemente es solo una visión absolutamente ingenua, porque el Estado que tiene la tecnología militar más desarrollada del mundo evidentemente se apoya en sus universidades para el desarrollo de esta maquinaria de guerra. Entonces, no solo las universidades israelíes, y voy a poner algún ejemplo, están íntimamente relacionadas con la maquinaria de guerra. Por ejemplo, la Hebrea de Jerusalén tiene una base militar en su propio campus. Por ejemplo, el Instituto Weizmann colabora directamente con las 3 empresas del eje del mal que ha mencionado Alejandro. Por ejemplo, la Universidad de Tel Aviv tiene centros de investigación conjuntos con empresas armamentísticas. El Instituto Technion ha desarrollado los cuadricópteros que han masacrado a la población palestina, y no sigo con los ejemplos para no enrollarme mucho. No solo esta conexión entre las universidades israelíes y el ejército es natural, es estructural, es definitoria, sino que además colaboramos con la maquinaria de guerra israelí a través de un uso fraudulento del Fondo Europeo de Defensa, que no debería financiar a entidades no europeas y, sin embargo, lo hace a través de las filiales europeas de las empresas que empresas como Rafael han comprado. Por lo tanto, se vulnera, se viola la normativa del Fondo Europeo de Defensa, que está destinado específicamente para investigación en materia de defensa. De esta manera, solo en 2024, ya con pleno genocidio comenzado, alrededor de 100 millones de euros de la investigación europea se han ido solo al Instituto Weizmann, a la Universidad de Tel Aviv y a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cuarto aprendizaje, las universidades españolas desoyen la opinión consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, de la que han hablado ya los ponentes, sobre la obligación de los Estados de no colaborar con los crímenes internacionales de Israel, al menos por la colaboración en 43 proyectos Horizon que se han iniciado después de este dictamen consultivo. Es decir, solo contamos los que se han iniciado a partir de septiembre de 2024. En quinto lugar, y de esto ya ha hablado Isaías, así que no me detengo mucho, por lo tanto podemos concluir que la Unión Europea se sustenta sobre una contradicción, un poco dicho eufemísticamente, que yo más bien creo que se podría calificar de mentira, una contradicción esencial o mentira esencial derivada de su presentación como baluarte de democracia y derechos humanos, mientras su política comercial no solo no impide, sino que fomenta activamente el uso de tecnologías de doble uso por regímenes represivos cuyo mayor exponente es el Estado de Israel. Es decir, tecnologías teóricamente diseñadas con fines civiles y en la práctica usadas para fines militares. En sexto lugar, y ya centrándonos específicamente en la universidad. En la universidad, desde el inicio del genocidio, yo creo que tenemos un problema con la libertad académica que es serio y que nos tenemos que tomar en serio. Entonces, este problema yo creo que tiene diferentes vertientes, pero una de ellas es, por supuesto, la censura, tal cual, es decir, la supresión de determinados términos, la cancelación. El propio Tribunal de los Pueblos intentó ser cancelado por el propio consejero de Educación de Madrid 2 días antes de su celebración con argumentos farragosos y que crean una absoluta inseguridad jurídica. Y
Pero es que además en la universidad se ha impuesto un silencio que se dice que es selectivo en comparación con Ucrania, pero yo es que además lo calificaría un silencio de militante. Es decir, hay que tener mucha voluntad y mucha, en fin, mucha voluntad para mantenerse en silencio ante el genocidio 2 años después. Es que personalmente oigo más hablar de Palestina en la pescadería de mi barrio que en mi facultad de Políticas y Sociología. Entonces, cuando se habla de una brecha que se habla últimamente mucho entre la ciudadanía y la clase política, yo diría que esa brecha es con la élite en general, de la que también forma parte la universidad, porque si no, no se comprende que una buena parte de los claustros en los que yo he estado presente, simplemente la gente se niega a condenar el genocidio, no ya a adoptar cualquiera otra de las demandas de la Red Universitaria por Palestina, sino 1 año y medio después del comienzo, a lo mejor un 30% de ciertos claustros se niegan a condenar, no sé, que se sigan mutilando niños de manera sistemática, lo cual, según las encuestas de opinión, sería incoherente con lo que la ciudadanía piensa. Y además llamo la atención aquí sobre una cuestión que también me parece grave y que tiene que ver con esto, y es que de alguna manera desde la universidad, que es la parte de la élite de nuestra sociedad, se ha hecho una intelectualización de la falta de sentido común y de la falta de humanidad. Es decir, se ha justificado el genocidio de una manera que supone una suspensión total del sentido común. Y voy a citar aquí 4 ejemplos, solo todos extraídos de comentarios o de artículos escritos por miembros de la comunidad universitaria. Lamentarse por la muerte de 50.000 niños es hacer uso de un sentimentalismo que no viene al caso. Segunda cuestión, y esta también me gusta mucho. Estamos presentando la cuestión palestina como una cuestión de derechos humanos cuando no tiene que ver con los derechos humanos, en un artículo publicado. No tenemos derecho a denunciar lo que hace Israel porque pertenecemos a comunidades sociales que, al parecer, en tiempos pretéritos, también persiguieron a los judíos. Por lo tanto, en España no tenemos derecho ni a cancelar la Vuelta Ciclista ni a ningún otro tipo de denuncia. Por lo tanto, nadie tiene derecho a nada porque todo el mundo arrastra a sus espaldas episodios de atrocidad de alguna comunidad a la que pertenecieron sus ancestros. Esto publicado por un eminente catedrático de filosofía en El País. Y por último, en nuestros claustros ha corrido la idea de que lo importante no es lo grave de la violación de derechos humanos, sino lo importante es cuánta gente defiende a Israel y de la que no estamos respetando sus derechos a defender a Israel tranquilamente, en silencio y sin que le llevemos más mociones a los claustros. Por tanto, la censura en la universidad es explícita, es implícita, se palpa en el ambiente y además es autocensura de la que participamos todos porque a nadie le gusta que le amedrenten ni que se hagan las víctimas. Y con respecto a sus actuaciones. Y bueno, por último, el último de los aprendizajes diría que es que el Tribunal de los Pueblos sobre la complicidad con el genocidio palestino en el Estado español concluyó sus sesiones con la voluntad manifiesta de los actores que en él se implicaron de constituir una estructura de trabajo permanente que documente la complicidad con los crímenes internacionales de Israel, siguiendo así nada más y nada menos que el mandato, yo diría imploración, de Naciones Unidas, por ejemplo, de septiembre de 2024, cuando apeló a la sociedad civil mundial a actuar y a actuar ya. Y por tanto, pues salvo que las cosas cambien mucho y se rompan relaciones de manera completa con el Estado criminal de Israel, pues habrá una siguiente edición del Tribunal de los Pueblos en 2026. Muchas gracias. Bueno, pues me toca cerrar el acto, igual que lo abrí, y quiero cerrar este acto, esta mesa coloquio, dando las gracias a un conjunto de personas, ¿no?, que han hecho posible que este acto, que ha sido complicado de celebrar, pues haya tenido lugar. Al primero es al director del centro asociado en el que estamos, de la UNED, del Gregorio Marañón, que es Adrián Mendieta, por acogernos en este espacio.
También quiero agradecer a Carolina Espinoza y a Miguel Ángel, que se han brindado a grabar este acto, que, como decía, quedará alojado en los próximos días en la web de Amnistía Internacional. Gracias también a vosotros, porque sin esto pues no hubiéramos podido tener, digamos, el registro, ¿no?, de lo que aquí ha sucedido. También quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a las compañeras y a los compañeros del grupo local de Amnistía Internacional de Villalba, en el seno del cual empezaron estas mesas coloquios hace ya unos cuantos años, fueron tomando forma y ahora somos una gran familia cada vez que convocamos una, sin ninguna periodicidad, pero tenemos digamos, ese público cautivo que es maravilloso realmente. Así que muchas gracias por hacer posible estos actos. A las compañeras de la plataforma UNED por Palestina, a Irina, a Inés, a Ángela y a Tere, que anda por ahí también, entre otras personas que hacen, entre otros miembros de la comunidad universitaria de la UNED, por su tenacidad para exigir a las autoridades académicas un posicionamiento claro en contra de las violaciones de los derechos humanos que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino y denunciar la complicidad de nuestra universidad también en ese genocidio. Quiero agradecer también a Isaías, a Sonia, a Alex y a Irina, ahora como ponentes, como participantes en esta mesa, por haber aceptado y por insistir en seguir hablando con y desde y sobre Palestina. Y a todos vosotros y a todas vosotras, profes, estudiantes, compañeros, amigos, activistas, por arroparnos asistiendo y participando en estos actos. Y quiero acabar con unas palabras que me parecen muy inspiradoras de Angela Davis, que es una filósofa, activista afroamericana, quien dice que la esperanza es una disciplina y que por lo que se trata de un elemento esencial de nuestras luchas por los derechos, fraguar esa esperanza. Gracias a todos vosotros por ayudarnos a fraguar esta esperanza un viernes por la tarde de invierno a una hora muy inconveniente y haber conseguido llenar este aula en la UNED. Muchas gracias.